Entonces, bueno, esta esclava caribeña, Tituba, la obligan a confesar bajo tortura. Entonces, Tituba terminó diciendo todo lo que la gente quería oír. Que había hecho un pacto con el diablo, que ella volaba, que tenía un gato negro, y que sí habían otras brujas. Ah, listo. Combustible para el fuego. Este episodio llega a ustedes gracias a Concafé, More Than Coffee y Katie Marketing Solutions. Tu éxito es el nuestro. Hola y bienvenidos al episodio número 16 de Un Cuento Horrible, el podcast donde siempre hay una historia que te va a dejar pensando, incómodo o cuestionando la especie humana. Yo soy Joana Carpio, tu narradora de confianza, la que siempre llega con una vela encendida, una ceja levantada y con una historia que probablemente no te va a dejar dormir. La semana pasada hablamos de las brujas y no pudimos terminar con toda la historia. Entonces, si estás viendo este episodio y no has visto el anterior, te recomiendo que vayas, te devuelvas, escucha y después regreses aquí. Aquí voy a hablar un poquito más de voy a terminar lo que estábamos hablando y vamos entonces a empezar con los juicios de brujas de Salem, que ya es en Estados Unidos, ya no estamos en Europa. Estoy muy contenta y vengo a decirles que este fin de semana tuve un domingo espectacular. Fui a un bazar donde puse mis cuadros en venta. Mis cuadros son algo que no es horrible que yo hago, que me gusta mucho, tiene mucho color, es completamente diferente a esto que ven aquí. Y en ese bazar conocí a mucha gente que fue un placer y que de verdad los quiero nombrar aquí. Si están en Texas, si están en Houston, búsquenlo, aunque bueno, no lo pueden buscar online, pueden ordenar. Una de ellas son unas muchachas que hacen chocolate que se llaman Lienzo, son colombianas, hacen unos chocolates divinos y bellísimos, son una obra de arte, son unas calaveras, unas pirámides, unos corazones, unos ojos, bellezas y divinos. Yo me comí uno de maracuyá o parchita espectacular, me lo comí hoy en la mañana porque no podía comer el domingo. Y mis hijas compraron que si el Dubai Chocolate, ese que a todo el mundo le gusta, pero bueno, y les encantó. A mí no me gusta porque yo soy rara, pero estuvo rico. Se llaman Lienzo, están en Instagram, síganlas, son muy queridas y muy lindas. También a una muchacha que ya yo conocía, pero que no sabía que tenía este emprendimiento, se llama Meridiano 67, porque es donde Caracas, ¿no? Ella es caraqueña y está vendiendo como estas batas de seda bellísimas, divinas y además cargadas de historia, de cultura, no solo venezolana, también tienen otras cosas que ella te las explica maravillosamente. La pueden seguir, Meridiano 67. Una belleza, no son solo batas, también tienen pañuelos, tienen bufandas. Muy lindo, muy lindo. O sea, yo me quiero comprar 16, pero bueno, no me las voy a comprar, pero es lo que quiero. Entonces, quiero nombrarlas porque primero, bueno, son mujeres emprendedoras que están haciendo cosas bellas y yo siento que hay que apoyarnos entre todas. Bueno, cosas muy buenas. Hay un señor que conocí que hace cuadros con madera, pero todavía no tiene Instagram. Apenas él lo tenga, yo lo voy a nombrar en mis historias en Instagram en alguna parte. También muy querido el señor y su esposa, y son de Maturín, que es mi pueblo, así que buenísimo. La pasamos chévere y como siempre, gracias a Concafé por su apoyo, por darnos sus espacios para hacer estos eventos, por siempre crear comunidad y todas esas cosas bellas que ellos hacen. De verdad se los agradezco. Y por no dejar fuera, también Katie Marketing Solutions estuvo por ahí, hizo videitos, muy linda ella siempre, muy profesional, la queremos, la amamos. Ok, entonces, si tú eres de las que prende un incienso para limpiar energías, si llevas un cuarzo rosado en la cartera, por si acaso, o simplemente quieres escuchar un cuento horrible mientras esperas que los chamos salgan del colegio ahí en la línea esa que no tiene que ponerse, este es tu podcast, mi amor. Y si este es tu podcast, suscríbete a este canal, que ya estamos a punto de llegar a 600. Yo se lo agradezco todos los días. Sígueme en Instagram y en TikTok. En todas soy @uncuentohorrible. Y después que escuches este episodio aquí en YouTube, usted se va para Spotify o se va para Apple Podcast o en cualquier sitio donde usted escuche podcast. Escuche este podcast otra vez porque esta historia hay que escucharla 2 veces.
Antes que se me olvide, también quiero agradecerle a todas las personas que me siguen, a todas las personas que me dan consejos, que me comentan, que me escriben, que me dicen que les gustó, que sí les gustó, que esto, que no sabían esto. Lo agradezco muchísimo. Esto no existe sino para ustedes. Porque si yo quisiera hablar sola, hablo sola aquí todo el día en esta casa. Y la gente que dice esa cosa para que la demás gente no la vea, es mentira. Yo sí quiero que lo vean, que me lo comenten, lo bueno, lo malo, me digan todo. Qué es lo que quieren escuchar, qué es lo que no les gusta. No hables más de brujas, habla más de esto. Yo, de verdad, agradezco todo su comentario, agradezco toda su vista. No los tomo por sentado, de verdad. Los quiero mucho. Entonces, es una palabra que tengo que quitar. Si escuchaste el episodio pasado, recordarás que nos quedamos justo en un punto muy jugoso. El rey James, que yo no sé por qué en la traducción me salió Jacobo, pero no entiendo por qué lo vamos a llamar Jacobo, vamos a llamarlo James. O sea, si James puede jugar en el Real Madrid, podemos llamar a este James también igual. Este James, si recordarás, él tenía delirios de cazador de brujas. Este mismo King James, rey James, fue el que reescribió la Biblia que conocemos ahora. Que, por cierto, pendiente, porque esa Biblia reescrita por un rey que quién sabe con qué capacidad es, o sea, no sé. Entonces, retomemos la historia desde ahí, ¿no? Y te prometo que esta vez la vamos a terminar, por supuesto. Aunque puede ser que el final no te guste tanto. Entonces, el rey James se da cuenta que está recibiendo muchos aplausos y validación del pueblo por haber acabado con las brujas. Y él dice, soy increíble, me encanta, voy a seguir por este camino. Este camino que esencialmente era una campaña de terror contra las mujeres. Naturalmente, todos estaban en alerta, sobre todo las mujeres, porque bueno, las mujeres eran el objetivo, y las mujeres estaban ahí, bueno, no, yo voy a ser el Padre Nuestro, yo rezo, yo hago caso, déjeme tranquila. Pero, chamo, faltará el agua, faltará la luz, pero una pajúa no falta, pana. Aparece una mujer que se llama Margaret Atkin. Vamos a llamarla Marge para recortar. Marge venía a empeorar las cosas. Marge se presenta a los hombres a cargo, quién sabe por qué razón, y dice, disculpen, hi, hello, qué locura. Resulta que yo soy bruja, pero les estoy diciendo que soy bruja porque yo puedo ayudarlos. Yo puedo saber quién es bruja solo mirándole a los ojos. Y el equipo del rey dice, perfecto, hemos conseguido a nuestro espía oficial. Y entonces, este comentario es mío aparte. A mí Marge me parece que era una jalabola profesional, aunque unas personas dijeron que era brillantemente inteligente, porque dijo tipo, si nos puedes contra ellos, úneteles, pero ¿a qué precio, Marge? ¿A qué precio? Bueno, el rey le asigna unas cuantas personas para que le acompañen de pueblo en pueblo, puerta por puerta, buscando brujas. Y Marge va, ella es bruja, aquella es bruja. No me gusta más, ¿me estás viendo? Está más vestida, bruja, 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 bruja. Literalmente iba etiquetando mujeres al azar. La que se le metiera en el medio, la que no le pareciera, ella le decía que era bruja. Y después se ponía como un poco a actuar un poquito, también tenía sus dotes de actuación y empezaba, no sé, no puedo leer bien. Con esta no estoy segura. Hora de usar el método flota o se hunde. Los cazadores de brujas creían que el agua era un elemento puro y sagrado. Entonces, cuando tú lanzabas una bruja al agua, el agua la rechazaría. Pero si no podemos pensar, ¿quién fue el primero que caminó sobre el agua? Incongruencias en la historia. Entonces, bueno, este elemento puro y sagrado, tú habías hecho un pacto con el diablo, no podías entrar. Entonces, ¿qué hacían? Ataban a la acusada de manos y pies, generalmente con una cuerda o soga. Bueno, claro, ¿con qué más? No sé, con grama. Evidentemente con una cuerda o soga. Y la lanzaban al río, al lago o al estanque. Y ahí venía la lógica brillante del siglo XIV. Si flota, porque el agua la rechazaba, o sea, culpable de brujería. Si se hunde, porque el agua la acepta, inocente, pero muerta también por ahogamiento. No había forma de ganar, literalmente. Era una prueba de pureza que terminaba en tragedia casi siempre. Las acusaciones de Marge eran tomadas muy en serio. O sea, cualquiera que fuera etiquetada por ella iba directo a prisión y torturada hasta confesar.
Y por supuesto, si te torturan, la gente confiesa lo que sea. Y la gente empieza también a nombrar a otra gente para ver si se salva. Yo pienso que la tortura es un arma de dos filos. Pero bueno, esto llevó a muchas confesiones y hizo quedar a nuestra queridísima Marge como una genia. O sea, estos tipos estaban, wow, Marge, eres la mejor, eres buenísima en esto. O sea, has atrapado muchísimas brujas, sigue así. Esas personas que Marge asustaba, acusaba, iban a juicio. Y la mayoría era condenada a muerte. Entonces, no me parece bravo Marge, me parece boo Marge. Boo Margaret. El número de personas acusadas por esta Margaret sigue siendo desconocido, pero muchos creen que fueron cientos de mujeres que ella acusó. Pero mira, siglo XIV y todo, pero la gente, el bruto le llega hasta cierto nivel, ya una gente ya no puede con tanta estupidez y dice, ya va un momentico. Alguien se dio cuenta de que Margaret quizá no estaba diciendo la verdad. No sé cómo, acusó a la que no debía y la desenmascararon como una farsa total. Esta ni siquiera es bruja, esta es una estafadora. Marge, Tejo, tu plan se volvió en tu contra. El pueblo entero se sintió estúpidamente engañado, muy estúpidos, se sintieron muy ofendidos, por supuesto. Y a medida que más gente se enteraba, más rabia había. Bueno, o sea, se dieron cuenta que habían matado un poco de inocentes. Después de esto, los cazadores de brujas terminaron perdiendo toda credibilidad. Y naturalmente, alguien tenía que pagar. ¿Quiénes creen ustedes que fue la que pagó? Margaret, por supuesto, mi amiga, porque no había de otra. Margaret terminó en juicio, donde confesó que había inventado todo. Y la gente del pueblo, feliz porque se habían acabado los espectáculos con las brujas, porque ya Margaret no estaba acusando a nadie, fueron todos a ver cómo la quemaron en la hoguera en 1597. Chao Marge. Bye bye. Ese mismo año, el rey James publicó un libro llamado Demonología, que era una guía oficial para detectar y eliminar brujas, pero sin Marge. Básicamente, un manual de instrucciones para siglos de paranoia colectiva. Y uno pensaría que esta historia acabó aquí, cuando ya se dieron cuenta que era una locura de matar gente. Pues no. Un siglo más tarde, las ideas del rey han cruzado el océano. ¿Qué les parece? Y llegan aquí, a nuestra bellísima Estados Unidos. Llegaron estas ideas a las colonias puritanas de Massachusetts, donde la religión lo era todo y la diversión era nada. Estos pueblos de Massachusetts, estas colonias de Massachusetts, venían muchos, era completamente hecha de asilados religiosos que venían de Europa huyendo. Porque uno en Latinoamérica piensa mucho en el catolicismo, es lo único que hay. O sea, todo el mundo va para la misma iglesia, el mismo Jesús, el mismo Dios, la misma Virgen María, los mismos santos, uno tranquilo, ¿verdad? La mayoría. No estoy diciendo que en Latinoamérica no hay otras religiones, pero la mayoría es así. Aquí en Estados Unidos hay miles de religiones, hay que son católicas, cristianas, pero son protestantes, son bautistas, son aquellos, son lo otro. No me las sé todas. Y en este pequeño pueblo de Salem habían de varias ramas. Entonces eso traía un poquito de peleita. Y por cierto, Salem habían dos. Había Salem City, Salem Village, una cosa así. El estado de Salem, la ciudad de Salem, el pueblo de Salem, una cosa así. Ahí fue donde comenzó la histeria más grande de la historia. Quedó fino esa. Todo empieza con la hija de uno de los, como que los más grandes personas que mandaban a ese pueblo, que era de apellido Parris, Abigail Parris, y su prima Abigail Williams. Empiezan a comportarse de forma extraña, ¿verdad? Se retorcían, gritaban, decían ver sombras. Betty se metía debajo del mueble, agarraban formas se retorcían en formas inhumanas. No, Betty, ¿qué estás haciendo, Betty? Bájate de esa mesa, por favor. Bueno, un miedo, una cosa horrorosa. Los adultos llaman a un doctor y llaman a un ministro, porque en vez de pensar, bueno, vamos a tratar con terapia, no, vámonos de una vez para allá. El ministro y el doctor tratan de hacer todo, no las pueden curar, deciden claramente, esto es trabajo de Satanás. Estas niñas están hechizadas, embrujadas, algo malo está pasando. Bueno, empieza el caos y la locura y el miedo. Las primeras acusadas fue Tituba, que era la esclava que habían traído los mismos Parrish para allá.
¿Por qué? Porque era, bueno, era de otro color, era caribeña, no, la opción más fácil. Y creo que también a las niñas les empiezan a interrogar, ¿quién te embrujó? ¿Quién te embrujó? Y eso pasa mucho. Hay un caso mucho más cercano que es el Satanic Panic, que puedo hacer un episodio de eso, donde les empiezan a preguntar, tú empiezas a preguntarle a los niños, pero ¿quién es la bruja? ¿Quién te mordió el cuello? ¿Quién te embrujó? Y ellos empiezan a inventar cosas. Pues. Entonces, bueno, esta esclava caribeña, Tituba, la obligan a confesar bajo tortura. Entonces, Tituba terminó diciendo todo lo que la gente quería oír. Que había hecho un pacto con el diablo, que ella volaba, que tenía un gato negro, y que sí habían otras brujas. Ah, listo. Combustible para el fuego. Las otras dos que acusaron fue Sarah Good y Sarah Osborne. Y esa ya fue otra niña que también empezó a loquear, que se llamaba Ann Putman. Y tenía algo contra la Sarah, evidentemente. Una era Sarah, era como una mendiga con mala actitud. Y la Sarah Osborne, Sarah Good era la mendiga con mala actitud. Y Sarah Osborne era una viuda que había dado unas propiedades. Y que al parecer no era como que iba para la iglesia con mala cara. Bueno, empieza la locura. Ahora, los historiadores modernos creen que puede haber algo más atrás de este drama satánico. Se descubrió que al parecer en ese año, en los cultivos de centeno, que se llama rye en inglés, estaban infectados con un hongo llamado ergot. Este hongo tiene los mismos efectos alucinógenos del LSD. LSD, sí. En otras palabras, medio Salem estaba teniendo un mal viaje, estaba mal tripeando, y mientras las niñas alucinaban, los adultos decidieron usarlo para la religión. Un clásico. De pronto, el pueblo entero estaba poseído por el miedo. Más de 200 personas fueron acusadas y los tribunales se llenaron de testimonios ridículos. O sea, mi vaca dejó de dar leche cuando ella la miró. Vi su espíritu volando sobre mi granero. Ciencia pura, ¿no? Y por si esto no fuera suficientemente absurdo, los jueces también aceptaban lo que llaman pruebas espectrales, que si lo quieren buscar en Google y aprimirse un poquito más, pueden. Básicamente, si alguien soñaba contigo o decía que había visto tu espíritu o tu sombra haciendo daño o haciéndole daño a ella, eso bastaba para acusarte de brujería. Te imaginas, tú te vas a dormir tranquila y al día siguiente te despiertas acusada porque saliste en el sueño de una adolescente aburrida. Y lo mejor de todo, los jueces lo dan por válido. O sea, si literalmente lo soñé, así pasó, es la realidad. Así de científico era el sistema judicial de Salem. Entre los condenados estaba una señora llamada Rebecca Nurse, una abuela de 71 años, Martha Corey, que también decían que era culpable de ir a misa con cara de escepticismo, y el esposo de Martha, Giles Corey, era un agricultor que él decidió defender a su esposa. Cuando fue acusada, él dijo, no, ella no es bruja, es imposible. Por eso lo arrestaron. Que por cierto, una abuela de 71 años y Martha Corey tenía 81. La gente no se moría joven. Bueno, estas dos no. Serían las sabias del pueblo. A Gail Corey lo arrestan entonces por defender a su mujer. Y cuando el tribunal le exigió declararse culpable o inocente, Giles se negó. No dijo una palabra. ¿Por qué? Porque si declaraba de alguna forma, el Estado podía confiscar sus tierras. Y él prefirió morir en silencio para que su familia heredara. Así que lo torturaron presionando su cuerpo con piedras enormes que le iban poniendo, esperando que hablara. Y cada vez que le preguntaban si se declaraba culpable, él solo decía, más peso. Un rey. Y bueno, y así murió. Se murió con ese peso encima, después de 2 días con esas piedras encima. De verdad que sí. Hubo otro señor también que creo que defendió a su esposa y también lo mandaron. Aquí en Estados Unidos no quemaban a las brujas, las ahorcaban, las guindaban. Entonces, también hubo un señor que lo acusaron de brujo. Antes que lo ahorcaran, recitó el Padre Nuestro completo, que supuestamente las brujas no podían hacer, pero a ellos no les importó. Igualito, después al final se puso como una locurita de a quién le puedo quitar una tierra, qué podemos hacer, o algo medio de político ahí, ¿no? El gobernador William
Peps, que hasta ese momento había estado dejando que la locura corriera libre por el pueblo, dijo algo como que, miren, ¿saben qué? Suficiente teatro, esto ya se nos fue de las manos. Y fue él quien prohibió oficialmente las pruebas espectrales, esas que decían, ay, vi a la gente, vi el espíritu de no sé quién en mi sueño, y eso ya bastaba para mandarte a la horca. Entonces no. Phips ordenó liberar a muchos de los acusados y cerró los tribunales especiales que se habían creado solo para juzgar brujas, que se llamaban oyentes y decidores, oyers and sayers. Y aunque suene heroico lo que hizo este gobernador, la verdad que lo hizo tarde. Él mismo apoyó esas pruebas espectrales antes, pero jamás creo que no pensó que decenas de personas iban a estar muertas y que ya el daño estaba hecho. O sea, era muy tarde. El último grupo de supuestas brujas fue ahorcado en septiembre de 1692. No hubo hogueras, pero su espíritu fue el mismo. Miedo, ignorancia y una necesidad enfermiza de controlar a las mujeres. Años después, de verdad que hay que darles un poquito de gracia, años después los jueces y líderes de Salem pidieron disculpas. Pero las víctimas exoneradas oficialmente fue 3 siglos después que lo hizo Salem, el gobernador de Salem. Gracias, aunque tardío. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Que la caza de brujas fue literal y simbólicamente una guerra contra las mujeres. Ayer con antorchas, ahora se hace con hashtags. Porque son los mismos miedos y las mismas narrativas. Es peligrosa, es manipuladora, está loca. Y yo siento que va más allá de las mujeres. Cuando las cosas van un poquito mal en un país o en un sitio, siempre hay que conseguir a quien se le echa la culpa. A veces hay que decir que son los ricos, a veces hay que decir que son los inmigrantes, a veces hay que decir que son las mujeres, a veces hay que decir que son los judíos. No dejemos que la historia se repita tanto, pana. Al final, siempre es el mismo patrón. Destruir lo que no se entiende. Pero te digo algo. Si ser una bruja significa pensar diferente, cuestionar o reír ante el caos, que me prendan en fuego. Porque yo prefiero eso a vivir callada. Y el que no ha visto este podcast y no me coloque en la vida real sabe que hablar es lo mío. Gracias por llegar hasta el final de este episodio, de este cuento horrible. Lo agradezco, ¿verdad? Los veo la semana que viene para el próximo episodio de Un Cuento Horrible. Y como siempre, cuídense. O mejor dicho, cuídense de los otros. Este episodio llega a ustedes gracias a Con Café, More Than Coffee y Katie Marketing Solutions. Tu éxito es el nuestro. Y si te gustó, suscríbete a mi canal y sígueme en Instagram en @uncuentohorrible.